Bienvenidos a Pelisverse. Hoy te traemos un recorrido inolvidable por la grandeza, las intrigas y las batallas que marcaron la historia de Turquía. A lo largo de los siglos, el Imperio Otomano dejó huella no solo en la política y la guerra, sino también en la cultura y el alma de un pueblo. Sus historias siguen vivas en estas superproducciones que nos transportan a un pasado lleno de héroes, traiciones y sueños de libertad. Desde series poco conocidas hasta verdaderos fenómenos internacionales, descubrirás un top que celebra lo mejor de los dramas históricos turcos. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 15. Kushlarla Jol Kuluk. Ambientada en un paisaje místico y atemporal, la historia sigue el viaje espiritual de un grupo de derviches que buscan la verdad más allá de las apariencias terrenales. El relato inicia cuando un joven aprendiz, lleno de dudas sobre el sentido de la vida, decide unirse a un maestro sufí en un camino que no promete riquezas ni poder, sino conocimiento interior y paz espiritual. A lo largo de cada episodio, el discípulo se enfrenta a pruebas que no son físicas, sino emocionales y espirituales, donde deberá aprender a vencer su orgullo, su miedo y su apego a lo material. El maestro, interpretado por Mehmet Ali Nuroğlu, guía a sus seguidores con palabras cargadas de sabiduría, recordándoles que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de uno mismo. La serie combina diálogos poéticos con paisajes naturales de gran belleza, transmitiendo la sensación de que la naturaleza es un reflejo del viaje interior. Aunque no alcanzó el mismo nivel de fama que otras producciones históricas otomanas, logró un lugar especial entre quienes buscan contenidos reflexivos y espirituales. Su valor radica en mostrar un costado poco visto en la televisión turca, el de la búsqueda mística, la disciplina del alma y la importancia de la fe como camino hacia la libertad interior. Número 14. Somunku Baba, Aşkın Sırrı. La serie retrata la vida de Sheikh Hamidi Veli, conocido como Somunku Baba, un místico del siglo XIV cuya influencia marcó profundamente la tradición sufí en Anatolia. La trama inicia en los años en que Hamid busca conocimiento viajando de ciudad en ciudad, enfrentándose a las tentaciones del mundo y al escepticismo de quienes no comprenden su misión. Poco a poco, descubre que su destino no es acumular poder ni riquezas, sino iluminar a los demás a través de la sabiduría, la paciencia y el amor desinteresado. A lo largo de la historia, Somunku Baba enseña que el camino hacia Dios no pasa por los palacios ni las guerras, sino por la purificación del corazón y la humildad. Interpretado por Furkan Palalu, el personaje transmite serenidad y fortaleza interior, mostrando que incluso en épocas turbulentas siempre existe un refugio en la fe. Los paisajes de Anatolia, cuidadosamente retratados, se convierten en un reflejo del alma del protagonista, donde montañas y ríos simbolizan pruebas y revelaciones. Aunque no tuvo la popularidad masiva de otras superproducciones otomanas, la serie ha sido valorada por su profundidad espiritual y su capacidad de acercar al público a una parte esencial del pensamiento islámico, el amor como fuerza transformadora. Cada episodio es una invitación a detenerse, reflexionar y recordar que las batallas más importantes no se libran afuera, sino dentro del corazón. Número 13. Atzalukel Mehmet. La serie se centra en la figura de Mehmet Efe, conocido como Atzalukel Mehmet, un líder popular del siglo XIX que se convirtió en símbolo de resistencia contra la opresión. Originario de la región de Aydın, Mehmet fue un hombre del pueblo que desafió a los notables locales y a las estructuras injustas del poder, defendiendo a campesinos y trabajadores frente a abusos y explotación. Su historia mezcla elementos de justicia social con el espíritu rebelde de las epopeyas turcas, mostrando cómo un individuo común puede transformarse en héroe al alzarse contra la tiranía. A lo largo de la trama, Mehmet enfrenta a enemigos poderosos, tanto dentro como fuera de su tierra, mientras busca mantener la lealtad de quienes confían en él. Las escenas de acción, marcadas por luchas cuerpo a cuerpo y emboscadas en los campos de Anatolia, contrastan con momentos de reflexión donde se cuestiona el precio de la libertad. Aunque no alcanzó la fama internacional de otras producciones históricas, la serie tiene un valor especial por retratar a un personaje casi olvidado,
pero que dejó huella en la memoria popular turca. El protagonista encarna el ideal del justo rebelde, alguien que lucha no por ambición, sino por un profundo sentido de equidad. Su legado recuerda que la verdadera grandeza no siempre surge en palacios, sino también en las aldeas más humildes. Número 12. Bir Zamanlar Osmanlı, Kuyam. Ambientada en el siglo XVIII, la historia arranca tras la derrota otomana en la guerra de 1711, cuando el imperio atraviesa una etapa de decadencia y tensiones internas. La trama se enfoca en las intrigas políticas y sociales de la época, mostrando cómo los janízaros, la élite militar, comienzan a perder disciplina y se convierten en una fuerza peligrosa incluso para el propio sultán. Entre conspiraciones en el palacio y rebeliones en las calles de Estambul, la serie retrata la complejidad de un imperio que lucha por mantenerse unido frente a la corrupción y las ambiciones personales. Los personajes principales deben enfrentarse a dilemas morales donde la lealtad al Estado choca con intereses privados, revelando la fragilidad de las instituciones otomanas en un momento de crisis. El guión mezcla elementos históricos con drama humano, explorando amores prohibidos, traiciones y sacrificios en medio de un clima de incertidumbre. Aunque no alcanzó la fama de otras superproducciones, destaca por ofrecer una mirada distinta a un período poco explorado de la historia otomana, los años en que las bases del poder comenzaron a resquebrajarse. La producción recrea con detalle vestuarios y escenarios, sumergiendo al espectador en la vida de una Estambul convulsionada, donde cada decisión podía cambiar el rumbo de la historia. Número 11. Filinta. Conocida como una de las primeras series de acción policíaca ambientadas en el Imperio Otomano, narra la vida de Mustafa, un joven valiente que tras ser acusado injustamente de un crimen, se convierte en agente del Estado. A partir de allí, se convierte en protector de Estambul, resolviendo casos que mezclan conspiraciones políticas, crimen organizado y traiciones personales. Mustafa, interpretado por Onur Tuna, encarna al héroe clásico, leal, justo y dispuesto a arriesgarlo todo por su ciudad. La trama incorpora elementos de intriga, romance y aventura, logrando un equilibrio entre acción y emoción. La producción destaca por sus escenas de lucha, tiroteos y persecuciones en un contexto histórico, mostrando cómo la justicia se abría camino en un mundo dominado por la corrupción. Además, introduce villanos carismáticos que ponen a prueba al protagonista, obligándolo a enfrentar dilemas éticos donde la ley y la moral no siempre coinciden. Aunque fue menos reconocida internacionalmente que dramas épicos como Ertuğrul, su propuesta innovadora dentro de la televisión turca la convirtió en una opción diferente, atrapando a un público que buscaba más que historia, también misterio y adrenalina. La ambientación en una Estambul del siglo XIX, con calles oscuras y tensiones políticas, refuerza su carácter único dentro del género histórico. Número 10. Yunus Emre, Aşkın Yolculuğu. La serie revive la vida de Yunus Emre, poeta y místico sufí del siglo XIII, cuya obra se convirtió en símbolo de espiritualidad y amor divino en Anatolia. El relato comienza cuando Yunus, joven estudioso del derecho, se encuentra con un mundo convulsionado por guerras, injusticias y divisiones sociales. En su búsqueda de sentido, abandona el camino académico y emprende un viaje espiritual al lado de su maestro Tapduk Emre, quien lo guía en la senda del sufismo. A lo largo de la trama, Yunus atraviesa pruebas que lo obligan a confrontar su orgullo, su ignorancia y sus dudas, aprendiendo que la verdadera sabiduría no proviene de los libros, sino de la experiencia interior. La serie combina escenas de gran carga poética con momentos de introspección, donde los diálogos transmiten enseñanzas universales sobre el amor, la fe y la humildad. Interpretado por Yusuf Gökhan Atalay, Yunus refleja un hombre en constante transformación, que poco a poco descubre en la sencillez la mayor grandeza. Más que batallas, lo que se libra en pantalla es la lucha interna contra el ego y la necesidad de servir a la humanidad. Aunque no tuvo la proyección internacional de series épicas, fue aclamada por su calidad interpretativa y por rescatar la figura de un personaje esencial para la identidad cultural turca. Número 9. Uyanış, Büyük Selçuklu. La producción nos transporta al siglo XI durante la expansión del Imperio Selyúcida,
mostrando las intrigas políticas, conspiraciones palaciegas y batallas que marcaron el destino de una civilización. La historia sigue al sultán Melik Shah, interpretado por Buğra Gülsoy, y a su visir Nizam ul-Mulk, figuras centrales que deben consolidar el poder frente a amenazas internas y externas. Entre enemigos ocultos, sectas y traiciones, la serie revela cómo la grandeza de un imperio no se sostiene solo con la espada, sino también con la sabiduría y la estrategia. La producción destaca por su espectacular diseño de vestuario, sus impresionantes escenarios y un guión que mezcla historia con drama humano. Cada episodio combina escenas de acción épica con diálogos cargados de tensión, donde se reflejan las luchas de poder, los dilemas morales y la importancia de la lealtad. La figura de los asesinos ismailíes, junto con conspiradores de la corte, añade un aire de misterio y peligro constante. Aunque en algunos aspectos fue criticada por licencias narrativas, su éxito en Turquía y el extranjero consolidó a esta serie como una de las producciones más ambiciosas sobre la época selyúcida. Para muchos, supuso una puerta de entrada al mundo previo al surgimiento del Imperio Otomano. Número 8. Alparslan, Büyük Selçuklu. La historia se centra en la juventud y ascenso de Alparslan, el segundo sultán del Imperio Selyúcida, conocido por su visión estratégica y sus campañas militares que consolidaron el poder de su pueblo en Asia Menor. Ambientada en el siglo XI, la serie retrata un periodo lleno de guerras, conspiraciones y alianzas cambiantes, donde el joven príncipe debe demostrar su liderazgo desde muy temprano. Interpretado por Baruch Arduch, Alparslan aparece como un hombre valiente, decidido y guiado por un fuerte sentido de justicia, enfrentándose tanto a enemigos externos como a traiciones internas dentro de su corte. La producción destaca por sus épicas escenas de batalla, cuidadosamente filmadas para reflejar el caos y la intensidad de la guerra medieval. A la par de la acción, también se desarrollan relaciones personales y conflictos emocionales que humanizan al protagonista, mostrando la carga de responsabilidad que conlleva el mando. Con una narrativa sólida y una ambientación visual de alto nivel, la serie profundiza en cómo un joven gobernante se transforma en figura legendaria. Aunque recibió comparaciones con su antecesora Uyanush, Büyük Selçuklu logró consolidarse como un éxito por derecho propio, captando la atención tanto de la audiencia turca como internacional. Número 7. Tú eres mi patria. Ambientada en los últimos años del Imperio Otomano y la Guerra de Independencia de Turquía, la serie narra la vida del oficial Cevdet, interpretado por Halit Ergenç, quien se debate entre la lealtad a su familia y la obligación hacia su nación. La historia inicia cuando Cevdet, tras regresar de la guerra, debe enfrentar una realidad desgarradora. Su patria está ocupada y los lazos de confianza comienzan a quebrarse incluso en su propio hogar. Mientras su esposa Azize lucha por mantener unida a la familia, sus hijos se ven arrastrados por los ideales de la época, divididos entre colaboración y resistencia. La serie combina romance, tragedia y épica histórica en un mismo relato, mostrando los sacrificios personales que implicó la construcción de una nación. Sus diálogos cargados de emoción y sus giros dramáticos hacen de cada episodio un retrato humano de la guerra y de la resiliencia del pueblo turco. Reconocida internacionalmente, recibió elogios por la calidad de su producción y por su capacidad de transmitir un periodo complejo desde una perspectiva cercana y emotiva. Aunque no es una serie bélica en su totalidad, ofrece un balance entre acción y drama familiar que cautiva hasta el final. Número 6. Mehmed el Conquistador. La serie gira en torno a la figura de Mehmed II, conocido como Fatih, el conquistador de Constantinopla en 1453, uno de los momentos más trascendentales de la historia mundial. La trama arranca cuando el joven sultán asciende al trono, enfrentando no solo a poderosos enemigos externos como el Imperio Bizantino, sino también a rivales internos que dudan de su capacidad para gobernar. Interpretado por Mehmet Akif Alakurt, el personaje transmite la determinación de un líder que carga con el destino de un imperio sobre sus hombros. La producción presenta escenas de gran dramatismo político, donde se muestran las tensiones entre tradición y modernidad, la estrategia militar y los sacrificios personales que marcaron su reinado. Aunque la serie no tuvo la duración esperada y fue cancelada prematuramente, ofreció una visión intensa
comienza de los primeros pasos de Mehmed como gobernante y conquistador. Con una estética cuidada y un intento de reconstrucción histórica, refleja la magnitud de una época donde el poder otomano se consolidaba como una fuerza global. Pese a las críticas por su ritmo narrativo y su corta vida en pantalla, permanece como una producción recordada por rescatar uno de los episodios más icónicos de la historia otomana, el nacimiento del conquistador, que transformó para siempre la geopolítica del mundo. Número 5. El ascenso de un imperio otomano. Producción original de Netflix, esta docuserie combina dramatización con entrevistas a historiadores, ofreciendo una mirada fresca y global sobre la caída de Constantinopla en 1453. Protagonizada por Cem Yiğit Usumoğlu en el papel de Mehmed II, muestra la determinación del joven sultán por conquistar la ciudad más codiciada del mundo, enfrentándose al emperador bizantino Constantino XI y a una resistencia desesperada. Cada episodio mezcla recreaciones cinematográficas de alta calidad con análisis académicos que contextualizan las decisiones estratégicas, las innovaciones militares y las consecuencias del conflicto. La narrativa resalta tanto el genio militar de Mehmed como la desesperación de los bizantinos, situando al espectador en el centro de un asedio que cambió la historia. La producción fue aplaudida por su calidad visual, su ritmo ágil y la manera en que logró acercar un acontecimiento medieval a una audiencia moderna y global. Con subtítulos en decenas de idiomas y presencia en la plataforma más popular del mundo, alcanzó un público que jamás había visto un drama turco, consolidando la historia otomana en la cultura popular internacional. Su éxito permitió una segunda temporada centrada en nuevas conquistas, mostrando la ambición imparable de un líder que marcó una era. Número 4. Barbaroslar, Akdenizin Kuluçu. La serie relata la vida de los hermanos Barbarroja, marinos otomanos que en el siglo XVI se convirtieron en figuras legendarias del Mediterráneo. En el centro de la historia está Oruç Reis, interpretado por Engin Altan Düzyatan, y su hermano Husser, conocido más tarde como Barbaros Hayreddin, quienes comienzan como simples marineros y terminan transformándose en defensores del imperio frente a las amenazas de potencias europeas. La trama muestra tanto las batallas navales como las intrigas en tierra, donde alianzas, traiciones y ambiciones moldean el destino de los protagonistas. Con escenas espectaculares en alta mar, la serie intenta capturar la magnitud de un Mediterráneo turbulento y lleno de rivalidades. El guión combina acción épica con momentos íntimos, donde se exploran la hermandad, el sacrificio y la determinación de quienes lucharon por sobrevivir y dejar un legado. Aunque recibió críticas por la densidad del guión y la complejidad de su narración, fue aplaudida por su producción visual, su recreación histórica y su capacidad de introducir al público en una parte poco explorada de la historia otomana. Cada episodio transmite la tensión de una época en que el mar no era solo ruta de comercio, sino escenario de guerras decisivas. Número 3. El Sultán. Ambientada en el siglo XVI, la serie narra el reinado de Solimán el Magnífico, uno de los sultanes más influyentes y poderosos del Imperio Otomano. Interpretado por Halit Ergenç, Solimán aparece como un líder ambicioso, estratega y amante apasionado, cuya vida privada dentro del palacio es tan turbulenta como sus campañas militares. La trama se enfoca en su relación con Hürrem Sultan, interpretada por Meryem Uzerli, una esclava convertida en esposa y consejera que desafía las normas de la época. Entre intrigas palaciegas, alianzas diplomáticas y conflictos bélicos, la serie explora cómo el poder y el deseo se entrelazan, moldeando no solo el destino de un imperio, sino también de las personas que rodeaban al sultán. Con vestuarios lujosos, escenarios impresionantes y un guión cargado de tensión, la producción alcanzó una fama internacional sin precedentes, transmitiéndose en más de 50 países. Aunque fue criticada por licencias históricas y por su enfoque melodramático, logró acercar la historia otomana a millones de espectadores que descubrieron en ella un relato fascinante y humano. Su éxito dio lugar a secuelas y consolidó la televisión turca como referente mundial en dramas históricos. Número 2. Kuruluş, Osman. Secuela directa de Diriliş, Ertuğrul,
La serie se centra en Osman Bey, hijo de Ertuğrul Gazi y fundador del Imperio Otomano. Interpretado por Burak Özçivit, Osman aparece como un joven líder decidido, que debe continuar el legado de su padre enfrentando enemigos internos y externos, desde tribus rivales hasta potencias bizantinas. La trama muestra la consolidación de un sueño que parecía imposible: transformar un pequeño principado en un imperio destinado a perdurar siglos. Entre batallas épicas, conspiraciones políticas y dilemas familiares, la serie refleja los sacrificios y la visión de un hombre que supo convertir la adversidad en fortaleza. La producción destaca por su nivel técnico, con escenas de acción cuidadosamente coreografiadas, paisajes imponentes y una ambientación que transmite el espíritu de la época. Más allá de la acción, se profundiza en los vínculos familiares, en la lealtad de los guerreros y en la importancia de la fe como motor de la resistencia. La serie ha sido premiada en Turquía y en el extranjero, consolidándose como una de las producciones más vistas de los últimos años. Su éxito internacional demuestra que el legado de Ertuğrul encontró continuidad en la figura de Osman, un líder que transformó la historia con determinación y coraje. Número 1. Dirilish. Ertuğrul. Considerada la producción histórica turca más influyente de la última década, narra la vida de Ertuğrul Gazi, padre de Osman I, fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, sigue la lucha de una tribu nómada turca contra invasores mongoles, cruzados y rivales internos, en medio de un mundo marcado por la guerra y la traición. Interpretado magistralmente por Engin Altan Düzyatan, Ertuğrul encarna al guerrero justo, guiado por la fe y la justicia, que debe liderar a su pueblo hacia un futuro incierto. La serie combina acción épica, romances apasionados y dilemas morales, logrando un equilibrio que atrapó a millones de espectadores en todo el mundo. Con 5 temporadas y más de 100 capítulos, alcanzó audiencias masivas en países como Pakistán, India y Medio Oriente, donde fue descrita como el Game of Thrones musulmán. Más allá de la etiqueta, se consolidó como un fenómeno cultural que inspiró orgullo y fascinación por la historia turca. Sus batallas cuidadosamente recreadas, su guión cargado de emoción y la construcción de personajes complejos la convierten en un referente del género. Para muchos no es solo una serie, sino una experiencia que conecta tradición, épica y valores universales. Y así concluimos nuestro ranking de las 15 mejores series históricas turcas, donde la épica, la fe y la ambición se entrelazan en relatos que han cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Cada una de estas producciones refleja un fragmento del espíritu de un imperio que dejó huella en la historia universal. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas series es tu favorita? ¿Prefieres las épicas batallas de Ertuğrul o el lujo palaciego de Solimán? Déjanos tu comentario porque tu voz hace crecer esta comunidad. Si disfrutaste este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente viaje por el mundo de las series turcas.